porque realmente no tienen de qué protestar. O sea, si nos vamos al sentido histórico, la palabra protestante, donde surge, aunque primero comenzó como algo político y luego se volvió algo religioso, aquello que los protestantes protestaban a la iglesia en el siglo XVI, Trento lo reformó, Trento lo corrigió. O sea, dice este católico que ya los protestantes ya no tenían de qué protestar después del Concilio de Trento en el siglo XVI, porque la iglesia reformó todo aquello de lo cual los protestantes se quejaban, que la iglesia hacía mal. Pero esto lo tiene que respaldar algún académico protestante, porque de lo contrario no lo creeríamos, ya que lo está diciendo un católico. Y es que existe un historiador protestante llamado Justo L. González que escribió un libro titulado Historia del Cristianismo, obra completa, el cual nos viene a decir aquí en la página 113 que efectivamente sí hubo una reforma católica. Y nos viene a hablar aquí sobre una Santa Teresa de Jesús. Según vimos, los impulsos reformadores que corrían por Europa eran demasiado fuertes y amplios para que el protestantismo pudiera contenerlos todos. Desde antes de la protesta de Lutero, había muchos que soñaban con una reforma eclesiástica y que tomaban medidas en ese sentido, particularmente en España, y gracias a la obra de Isabel la Católica y Jiménez de Cisneros, la corriente reformadora cobró gran impulso, aunque sin abandonar los cauces del catolicismo romano. Esto fueron lo que los reformadores protestantes no supieron hacer. En términos generales, la reforma católica, aún después de aparecer el protestantismo, siguió las líneas trazadas por Isabel. Se trataba de un intento de reformar la vida y las costumbres eclesiásticas, o sea, de la iglesia, de emplear la mejor erudición disponible para purificar la fe y de fomentar la piedad personal. Pero todo esto sin apartarse un ápice de la ortodoxia, sino todo lo contrario. Los santos y los sabios de la Reforma católica, como Isabel, fueron puros, devotos e intolerantes. O sea, esto fue lo que no pudieron hacer los deformadores protestantes. No pudieron mantenerse dentro de los cauces del catolicismo romano para poder reformar el catolicismo romano. Nadie puede reformar un país abandonando ese país. Sería ilógico e irracional. Para reformar a la Iglesia Católica tenían que quedarse dentro de los cauces del catolicismo. Lo segundo que no pudieron hacer los deformadores protestantes fue, sin apartarse un ápice de la ortodoxia. Recordemos que cada reformador protestante predicaba su propia doctrina. Así fue como Calvino, Lutero y los reformados se dividieron en tres ramas distintas porque ninguno de los tres quiso quedarse dentro de la otra iglesia, sino que cada quien se fueron a fundar su propia iglesia. En cambio, esta reforma católica se mantuvo dentro de la ortodoxia y sin abandonar los cauces del catolicismo. ¿Pero nos quedamos solo con eso? No. Nos dice aquí en la página 120 este historiador protestante. Escucha esto, porque que esto venga de un anticatólico protestante es algo inédito. Por fin, en el año 1555, el cardenal Juan Pedro Carafa fue elegido papa. Y a partir de entonces, el movimiento reformador echó profundas raíces. ¿Dónde? En Roma, después de que Juan Pedro Carafa fue elegido papa.
Carafa era uno de los miembros de la comisión que le había rendido informe a Pablo III acerca de los males, acerca del estado deplorable de la iglesia, y tan pronto como fue electo papa se dedicó a corregir los males que antes él mismo había señalado. Fue un hombre en extremo austero y hasta rígido, que confundió la necesidad de reforma con sus deseos de imponer una exagerada uniformidad de criterios. Por ello, bajo su gobierno, los poderes y la actividad de la Inquisición aumentaron hasta rayar en el terror, y el índice de libros prohibidos proscribió alguna de la mejor literatura católica. O sea, se le pasó la mano un poquito reformando la iglesia. Pero escucha esto, pero a pesar de tales excesos, Pablo IV, o sea, este papa, merece crédito por haber limpiado la curia romana y haber puesto el papado al frente del movimiento reformador católico. Y escucha esto, en diversos grados y de distintas maneras, esa política fue seguida por sus sucesores, al menos hasta fines del periodo que nos ocupa. Y en la siguiente página, la 122, escucha lo que viene. Los decretos del Concilio de Trento. Nos dice que en aquel concilio, a pesar de su historia accidentada, del escaso número de prelados que asistieron y de los obstáculos que varios soberanos pusieron antes de permitir que los decretos fueran promulgados en sus territorios, marcó el nacimiento de la Iglesia Católica moderna. Esta no era exactamente igual a la Iglesia medieval, contra cuyas costumbres protestó Lutero, sino que era un nuevo fenómeno producto en parte de una reacción contra el protestantismo. O sea, el protestantismo que se salió de la Iglesia Católica llevó a la Iglesia Católica, sí, a reformar la Iglesia, que ya desde antes, como dice aquí, desde mucho antes, ya se venía pidiendo, desde mucho antes de Lutero, desde antes de la protesta de Lutero, ya habían santos de la Iglesia Católica que venían pidiendo una reforma. ¿Y dónde se cumplió esa reforma católica? Se cumplió ya en el Concilio de Trento, aquí en el Concilio de Trento, los decretos del Concilio de Trento. Aquí fue donde la Iglesia Católica marca un nuevo nacimiento y se limpia de todo las costumbres por las cuales Lutero protestó. Pero Lutero, como todo hereje, abandona su congregación y se va a fundar la propia suya de él, según él, ya reformada. Pero como vemos hoy en el luteranismo, hay hasta pastores homosexuales que se casan entre ellos, y más peor aún, o sea, Lutero, todo lo que protestó contra la Iglesia Católica, después apareció en la congregación que él fundó, y cosas peores, ya que luego él no tenía poder ni autoridad para realizar concilios y reformar su iglesia, ni tenía poder ni autoridad para excomulgar al que no se adhiriera a sus teologías. En cambio, la Iglesia Católica siempre ha tenido y siempre va a tener esa autoridad para realizar concilios y depurar y sacar a toda la persona que anda predicando herejía. O sea que el católico tenía razón en el video. Y sí, la iglesia depuró todo esto malo, por lo cual Martín Lutero y otros deformadores
protestaron en contra de la iglesia, pero ya los deformadores, como Lutero, Calvino y otros, ya no pudieron regresar a la iglesia católica porque ya tenían sus propias congregaciones fundadas y eran financiados políticamente por los terratenientes, por los de billete de esa época. Y ya se habían adueñado de todas las propiedades de la iglesia católica, se las habían robado. ¿Y de dónde saco yo que los reformadores, deformadores protestantes, se robaron las propiedades de la iglesia católica? Pues el mismo historiador protestante Justo L. González, del mismo libro, pero ahora en la página 116, de aquí es de donde yo saco que cuando los reformadores alemanes, ¿quiénes eran los reformadores alemanes? ¿De dónde era Martín Lutero? De Alemania. Comenzaron a cerrar los conventos y monasterios. Hubo buenos católicos que no se preocuparon grandemente por ello. Lo mismo sucedió en Inglaterra. Recuerden que en Alemania e Inglaterra fue donde se dieron las reformas protestantes. Cuando Enrique VIII, o sea, el fundador del protestantismo anglicano, se apoderó de las casas monásticas. Él lo dice aquí de forma breve porque como es un historiador protestante que estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, y se doctoró en teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos, no le conviene mencionar todo lo que sucedió realmente. Pero en otros libros como este que se llama ¿De dónde obtuvimos la Biblia?, que es de un ex protestante, él en este libro sí nos explica de cómo se robaban todas las Biblias católicas y las quemaban, pero les sacaban todos los diamantes y el oro incrustado en las pastas de los libros, ya que la iglesia tenía la costumbre que cuando eran evangelios, o sea, palabra de Dios, acostumbraban a adornar esos libros con diamantes y piedras preciosas. Y los reformadores supuestos, cuando mandaban a sus esbirros a saquear, a robar, a asesinar a todos los sacerdotes y monjes católicos, a robarles sus pertenencias, sus tierras, sus casas, solo les daba la orden que tenían que extraer todas las piedras preciosas de los santos evangelios, de los libros, de las portadas, y las llevaran donde los reyes. Saludos y hasta la próxima.